Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy, nuestro tema es el discipulado. Y quiero comenzar con una pregunta muy importante. ¿Eres digno a los ojos del Mesías de ser su discípulo? ¿Tienes la perspectiva correcta? Una que le agrade a Él, de modo que Él te considere un siervo fiel y un buen discípulo. Cuando oímos lo que nuestro Señor y Salvador nos dice, podríamos pensar al principio que es algo irracional, que es demasiado duro y que nadie puede realmente cumplir con esas expectativas. Pero debemos recordar que con Dios todo es posible. Cuando verdaderamente tienes fe en el mensaje del Evangelio, como hemos dicho tantas veces, nos convertimos en una nueva creación, una creación de reino, y estaremos de acuerdo con el Mesías. Tendremos una perspectiva piadosa, nuestras vidas cambiarán y desearemos ser obedientes a todo lo que Él dice. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 14. Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a comenzar en el versículo 25. Ese versículo comienza diciendo, pero muchas multitudes. Estoy consciente de que la mayoría de las Biblias simplemente dice una gran multitud, pero la palabra que tenemos aquí para muchedumbre o multitud está en plural. Por tal razón, debemos aprender algo. Lo que la Escritura nos está diciendo es que la enseñanza del Mesías, las obras que está haciendo, todo lo que está transmitiendo a la masa de personas, está penetrando a través de diferentes grupos. La razón por la cual está en plural es para decirnos que Él está conectando con muchos aspectos diferentes de la sociedad, con aquellos que pueden ser religiosos, aquellos que no lo son, con aquellos que pueden ser considerados marginados, con aquellos que son señalados como pecadores por los religiosos. Sin embargo, más y más personas de diferentes orígenes y distintos estilos de vida están haciendo ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? Que ellos están yendo con Él. Y además dice que en medio de esto, mientras estos grupos diferentes venían a Él, dice que Él se volvió y les dijo. Leamos el versículo 26. Yeshua es popular, la gente viene a Él. ¿Y qué hace Él? ¿Les da las gracias por aceptarlo como su gran líder espiritual? No, Él les comparte palabras muy duras. ¿Por qué? Porque Él quiere que consideremos los costos. Quiere que entendamos que seguirlo a Él es lo más importante y que todo lo demás debe ser visto de una manera muy diferente. Nada en lo absoluto puede competir con su importancia y significado. Leamos el versículo 26. Si alguien, y la mayoría de las Biblias dirá, viene a mí, pero está en pasivo, lo que significa, si cierto alguien es traído a mí. ¿Y qué se enfatiza aquí? Que la gente no simplemente viene a Él, sino que hay algo que los motiva, que los anima a seguirlo. ¿Y qué será? Su doctrina, sus obras, lo que está enseñando, lo que está haciendo. Ellos ven esto y ven algo que es único, algo que es diferente a otros líderes, a otros guías espirituales. Y por lo tanto, Él les dice, si alguien es traído a mí,
y no, oye bien esta palabra, y no odia o aborrece a su propio padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Piensa en esto. Lo que nos está diciendo es que, con respecto a nuestros vínculos con los demás, en comparación con el compromiso que tenemos con Él, todo lo demás debe ser odiado. Pero entendámoslo correctamente. Él no nos está animando a odiar a los demás, especialmente a nuestra propia familia, o en este caso, a nuestras esposas. Lo que está diciendo es esto. En comparación con la obligación que tenemos con Él, todo lo demás y la palabra odiar puede entenderse como algo que nos resulta insignificante. Eso es lo que Él está diciendo. Todo lo demás, toda otra relación, aunque pueda ser importante, cuando la comparamos con nuestra relación con Él, todo lo demás debe ser visto como algo insignificante. Él debe prevalecer sobre todas las cosas. Esto es lo que está comunicándole al lector. Y luego dice, al continuar en la última parte del versículo 26, e incluso también, es decir, no son solo nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos y parientes, sino que dice también, e incluso también, su propia vida. Tenemos que considerar nuestra propia vida como algo insignificante en sí misma. Solo cuando somos obedientes a Él, es que esa obediencia, ese compromiso con Él, le dará significado y relevancia a nuestra vida. Esto es lo que el Mesías está enseñando, y entiende algo. Este no es un pasaje popular. Hay algunos maestros de la prosperidad que simplemente quieren decir que si aceptas al Mesías, entonces te volverás rico, todos tus problemas se resolverán, cumplirás el destino para el que fuiste puesto en este mundo. Todo eso no es más que basura. ¿Por qué? Esta es la enseñanza del Mesías. Él no nos está diciendo que seremos ricos y saludables y que recibiremos milagros solo porque lo decretemos y reclamemos. Ese no es el corazón de Dios. Esa no es la sana doctrina bíblica. ¿Qué nos dice la Escritura? Algo muy diferente. Dice, e incluso también su propia vida. Si no odiamos todo eso, dice, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. El versículo 27, en mi opinión, es el mensaje de Dios para esta generación, y especialmente para la generación que estará viva en este mundo durante los últimos días. Personalmente creo que hay señales, indicadores proféticos de que nos estamos acercando a los últimos días, y, por lo tanto, este versículo tiene gran relevancia para esa generación de los últimos tiempos, y sobre todo, obviamente, para los creyentes. ¿Y qué dice aquí? Mira el verso 27. Y aquel que no lleva su cruz y viene, o literalmente, y es traído tras de mí, no puede ser mi discípulo. De nuevo, es el mismo término para ser traído. No se trata de que yo voy a Él, sino que algo me hace ir tras Él, me lleva hacia Él. ¿Y cuál es el énfasis? Una vez más, eran las promesas de Dios a través del Mesías. ¿Qué tipo de promesas? Promesas de reino. Y el hecho de que esas promesas y esa gloria futura que vamos a experimentar en el reino de Dios, todo eso debería causar, como dice Pablo, que consideremos este sufrimiento presente, las dificultades, las cosas que soportamos. Todas ellas son nada en comparación, no son dignas de ser comparadas con sus maravillosas promesas de reino. Entonces, ¿qué dice el verso 27?
Dice, y el que no lleva su cruz y es traído tras de mí, no es digno de ser un discípulo. Verso 28. Porque, ¿quién de ustedes, queriendo construir una torre, no se sienta primero y calcula los costos? Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Cuando aceptas el Evangelio, cuando te vuelves su discípulo, debes entender esto que Él nos está diciendo. Él pone esto en un contexto de los últimos días cuando dice, me odiaron a mí, te odiarán a ti. Me persiguieron a mí, te van a perseguir a ti. Y por lo tanto debemos comprender que cuando aceptamos el Evangelio, estamos aceptando la persecución, el sufrimiento, el rechazo, el ser llamados y convertidos en marginados. ¿Qué aprendemos de las epístolas? Que debemos considerarnos a nosotros mismos como extranjeros, peregrinos, forasteros en este mundo, porque somos ciudadanos del reino. Por tal razón, este mundo no tratará bien a las personas del reino. El mejor ejemplo de esto es cómo el mundo respondió al Mesías. Se burlaron de él, lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron de la manera más brutal y finalmente lo crucificaron. Este sería el mayor acto de rechazo. Eso es lo que el mundo hizo con el Hijo unigénito de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios entre nosotros, Emmanuel. Y por lo tanto, ¿por qué pensaríamos que nuestra fe, el seguirlo y el hacer este pacto incondicional con Él, nos llevará a ser amados, aceptados y a tener éxito en este mundo? Lo que descubrimos aquí es esto. El mundo quiso avergonzar al Mesías. Lo crucificaron desnudo con el fin de burlarse de Él, desacreditarlo y deshonrarlo. Y nosotros somos sus discípulos, así que debemos esperar lo mismo. Esto es lo que Él nos está enseñando. De nuevo, Él dice, ¿quién entre ustedes, queriendo construir una torre, no se sienta primero y calcula los costos? Si tiene las cosas, eso es literalmente lo que dice, las cosas, para terminarla. Verso 29. Porque si no, ¿qué sucede? No sea que él eche el fundamento y no sea capaz de terminarla. Pues, ¿qué pasaría? Todos los que lo perciben, todo el que vea que no fue capaz de terminarla, comenzará a burlarse de él. Y de nuevo, lo que está diciendo es esto. Aquellos que le dicen que sí al Evangelio, pero realmente no tienen ese compromiso adecuado, no están dispuestos a sufrir, no están dispuestos a tomar esa cruz y seguirlo, ese tipo de persona será burlada, será vista como falsos discípulos y serán rechazadas. Primero, como dice aquí, debemos entender, contar, calcular los costos que tendremos que pagar por seguir al Mesías. Eso es lo que hacen los verdaderos discípulos. Ellos entienden el compromiso de ser un discípulo. Así que te pregunto, ¿has calculado los costos? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz? ¿Estás dispuesto a soportar el dolor, el sufrimiento y la persecución para completar fielmente la tarea que tienes delante, que es servirlo, honrarlo, hacer su voluntad y dar testimonio de que le perteneces a Él en esa nueva relación de pacto? Él da otro ejemplo. Mira ahora el versículo 30, diciendo que este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Es algo vergonzoso, gran falta de compromiso, una tontería, porque no entendió lo que estaba haciendo. Verso 31, aquí está el otro ejemplo. O cierto rey, y noten,
El término nuevamente está en pasivo. No dice sale, sino que es hecho salir. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo. Dice aquí que cierto rey es hecho salir. ¿Para qué? Para enfrentarse contra otro rey en la guerra. ¿Qué hace ese rey, ese primer rey? No se sienta primero y considera si es capaz con 10,000, es decir, con 10,000 soldados, si es capaz de enfrentar a su rival que tiene 20,000. Bien, él evalúa a su oponente. Él entiende lo que ese oponente será capaz de hacer y por lo tanto, él está considerando si será capaz de salir triunfante con lo que tiene, si podrá lograr el objetivo de derrotar a su enemigo. Obviamente, si solo tiene 10,000 soldados y su rival 20,000, ¿qué le toca hacer? Bueno, leemos lo que dice la Escritura ahora en el verso 32. Pero, si no, ¿qué hará? Aún mientras está lejos, es decir, mientras el otro rey todavía está distante, ¿qué hará? Si él se da cuenta de que no tiene los medios para completar con éxito esta guerra, lo que vemos aquí es que él enviará una delegación, un grupo de personas, para intentar un tratado de paz. Su estrategia cambia. Debemos considerar, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de ser sus discípulos? Ese es el mensaje para los creyentes de los últimos tiempos, porque viene un tiempo de persecución. Y te pregunto, abre los ojos. ¿No ves que hay cambios en este mundo y que este mundo se está volviendo cada vez más hostil contra el mensaje de las Escrituras? Y esta hostilidad no solo la estamos viendo en algunos países, sino que es algo que está creciendo a nivel mundial. Investiga. Descubrirás que hay organizaciones que monitorean la persecución contra los creyentes en la actualidad y te dirán que esa persecución está creciendo, se está extendiendo, no solo en algunos países, sino en más y más y más países. El número de países que son hostiles contra este libro y contra el autor de este libro y contra aquellos que caminan según la verdad de este libro, el número de países está aumentando. Se están añadiendo más países cada día. Y todo esto es lo que los profetas, y me refiero a los del Nuevo Testamento, lo que la profecía dice que deberíamos esperar que suceda, que ese enemigo hará guerra contra los creyentes. Y estamos viendo a más y más personas perseguidas, incluso ejecutadas por su fe. Eso va a empeorar, va a crecer y se va a extender a más y más naciones. Lo que está diciendo aquí es que debemos estimar el costo. No debemos ser personas, falsos discípulos, que cuando comenzamos a sufrir decimos, yo no me apunté para esto. Esto no es lo que pensé que pasaría. Pensé que mi vida sería color de rosa. Pensé que mi vida sería perfecta ahora que soy creyente. Pensé que vendría la sanidad, que vendría la prosperidad, que vendría el disfrute. Eso no es para lo que nos hicimos creyentes. ¿Qué dice el texto? Que si no estás dispuesto a cargar tu cruz, no eres digno de ser su discípulo. Eso es lo que enseña el Mesías, pero de alguna manera, muchas personas se han distanciado de ese mensaje y están dirigiendo a la gente a una fe falsa en lugar de la fe del Mesías, lo que él enseñó en el Nuevo Testamento. Dice aquí que este rey enviará primero una delegación, si es superado numéricamente, para pedir un acuerdo que produzca la paz. Versículo 33. Por lo tanto, así, todos ustedes, y todos ustedes quiere decir todos los que dicen ser creyentes, ¿a qué fuimos llamados?
a acumular riquezas? Eso no es lo que dice. Leemos, por lo tanto, así todos ustedes que no renuncian, que no estén dispuestos a renunciar a todas las posesiones que tienen, no pueden ser mis discípulos. ¿Oyeron eso? Y de nuevo, estas no son mis palabras, son las palabras del Mesías. No se trata de acumular riquezas. El llamado a ser un discípulo es a estar dispuesto a renunciar a todas las cosas. Y si no lo estamos, entonces no somos sus discípulos. Ahora, ¿por qué nos enseña esto? Porque antes de que se establezca el reino, Él sabe que habrá una fuerte hostilidad contra los creyentes, una fuerte persecución. Y Él quiere que no seamos manipulados por las posesiones, sino que entendamos que somos llamados a renunciar a estas cosas, a dejarlas ir. Entonces dice, todos ustedes que no estén dispuestos a renunciar a todas las posesiones que tienen, no pueden ser mis discípulos. Versículo 34. Él da un ejemplo. Nos habla de la sal. La sal, dice, es buena, pero si la sal, y la palabra aquí muchos la traducen como que pierde su sabor, pierde su poder, pierde su calidad. Pero si haces un buen estudio de esa palabra, generalmente es una palabra que significa necio. La necedad tiene que ver con lo que es inapropiado. Entonces, lo que significa es esto. Si se supone que debemos ser la sal del mundo, pero actuamos neciamente, ¿y qué es actuar neciamente? No aferrarse a la verdad que el Mesías nos dio. Eso es necedad. Y quiero ser muy claro en esto. Hay muchas personas que se paran frente a ti y enseñan una fe, sostienen el mismo libro que yo tengo en sus manos, pero hablan necedades. No están siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador. Lo que vemos aquí es que quieren ocultar ciertas cosas y enfatizar versículos fuera de su contexto, y son engañadores. No te están preparando para lo que sucederá en este mundo. Así que dice en este pasaje, la sal es buena, pero si la sal se vuelve necia, si pierde su poder, si pierde su sazón, ¿con qué será sazonada? Entonces, si no es sal, si no funciona y sabe como sal, y no tiene las características de la sal, ¿qué pasa? Mira el verso 35, nuestro último verso por hoy. Dice, ni para la tierra, ni para el estiércol sirve. Más bien es arrojada afuera. Ahora, ¿por qué dice esto? Nos está enseñando algo. Si la sal no es sal, ¿qué pasa con ella? Es arrojada. No es digna para la tierra, ni es digna ni siquiera para un montón de estiércol. Entonces, ¿qué pasa? Es arrojada afuera. ¿A qué se refiere ese mensaje? Es un mensaje para aquellos individuos que han aceptado el Evangelio, supuestamente, pero que realmente no han entendido el Evangelio, no tienen un verdadero compromiso de ser sus discípulos. ¿Están considerando el costo de ser lo que el Mesías quiere que seamos? La verdad es que no. Por lo tanto, no siguen adelante, no tienen ese poder, se vuelven necios. No tienen las características de un verdadero discípulo. ¿Y qué dice aquí? Bueno, arrojarlos a la tierra, eso no se hace, eso no ayudará. O arrojarlos al montón de estiércol, eso tampoco ayudará. No sirven para nada. Es lo que está diciendo. Por tanto, serán arrojados afuera. ¿Y a qué se refiere eso? Afuera del reino de Dios. Nunca fueron creyentes y por lo tanto quedan expulsados. Y es muy interesante cómo termina este pasaje. Noten el final de nuestro capítulo, el capítulo 14, en el último verso, el 35, que dice al final, aquel que tiene oídos para oír, que oiga.
Eso es algo que encontramos también en el libro de Apocalipsis. Esa frase, en relación con las 7 congregaciones en el exilio en Asia Menor, en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y es interesante porque también encontramos eso en otros lugares del libro de Apocalipsis en relación con la obra del anticristo, su persecución y que él hará la guerra y vencerá. Está bien que seamos vencidos en este cuerpo, porque nuestra esperanza de reino es una esperanza que incluye una resurrección e incluye un cuerpo nuevo. No anhelo las cosas de este mundo. Mi esperanza no está en lo físico, en lo material, sino que mi esperanza está en el reino de Dios y en esas cosas que estarán en el reino de Dios. ¿Y qué dice Juan en Apocalipsis al mirar a la nueva Jerusalén? Dice, he aquí, todo es nuevo. Así que te pregunto, ¿tienes ese oído para escuchar lo que el Espíritu está diciendo? Ten esto por seguro. El idioma del Espíritu, el Espíritu Santo, es lo que leemos en la palabra de Dios. Ellos hablan las mismas palabras. El Espíritu Santo ilumina las Escrituras para que las entendamos mejor, para que podamos implementarlas en nuestra vida y que tengamos ese testimonio. Pero mi pregunta es esta: ¿estás escuchando? Él dice esto: aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Él dice esto ¿a quién? A la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos escucharle, tanto lo que dice en este pasaje, como lo que dice a esas 7 iglesias en Asia Menor, en Apocalipsis capítulos 2 y 3. ¿Por qué? Porque esos 7 mensajes nos preparan para los últimos tiempos. ¿Y qué se nos dice? Se nos dice que velemos, se nos dice que seamos vencedores, se nos llama a perseverar y soportar. Ese es el mensaje para la iglesia en los últimos días. No oímos eso lo suficiente. Así que quiero cerrar preguntándote de nuevo, ¿eres verdaderamente su discípulo? ¿Has considerado los costos? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo? Ese es el llamado para cada verdadero discípulo. No escuchamos mucho de eso hoy en día, pero necesitamos hacerlo si queremos ser hallados fieles y si queremos oír las palabras, bien hecho, siervo bueno y fiel. Eso es lo que yo quiero oír. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.